Ok, podemos comenzar entonces, Omar. Buenas, ¿sí? ¿Me escuchan ahí? Ok, Sí, adelante, doctor. muy bien, buenas tardes a todos los que están conectados y nos están siguiendo. Es un gusto para mí presentar dentro del marco del aniversario, del 20 aniversario del IPICID, al doctor Daniel Hernández Hernández. Tuvimos la oportunidad de coincidir más o menos un año para acá y lo invité y él amablemente aceptó impartirnos esta plática. Déjenme, les comento una breve semblanza del doctor Hernández. Él es originario de la ciudad de Durango, eh, recibe la licenciatura en matemáticas allá en la Universidad de Durango, obtiene sus grados de maestría en matemáticas y doctorados en matemáticas por el CIMBESTAB. Su capacidad de colaboración la ha demostrado bastante con las estancias postdoctorales y estancias de investigación que ha hecho en la Universidad de Brown, Maryland, École Polytechnique, la Universidad de Texas en Austin. Desde el año 99, 1999, es investigador del Centro de Investigación en Matemáticas, ha sido coordinador del área de probabilidad y estadística y actualmente es coordinador académico del CIMAD. Desde 1993 es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el área de Física, Matemáticas y Ciencias de la Tierra y se ha mantenido ahí desde el 2011 como nivel 3. Tiene experiencia docente bastante impartiendo cursos. El área general de investigación del doctor Daniel Hernández es el control óptimo de sistemas estocásticos. Es un tema complicado matemáticamente que requiere el uso de herramientas de ecuaciones diferenciales parciales, la teoría de optimización, teoría de juegos, cadenas de Markov, entre otras, ¿no? Eh, Dentro de esta temática, el doctor Hernández ha graduado 9 tesis de licenciatura, 24 de maestría y 4 de doctorado, algunas de ellas dando resultados en publicaciones científicas importantes, indexadas y arbitradas. Ha publicado 49 artículos de investigación en las áreas de probabilidad, finanzas y matemáticas aplicadas, obteniendo hasta 133 citas en algunos de ellos, que para el área de matemáticas es bastante alto. Eh, Recientemente, según entiendo, Daniel, recibiste un premio por el Best Paper Prize en 2019, por un artículo que está publicado en la revista SIAM, del Journal of Control and Optimization. Eh, Además, ha desempeñado como editor asociado de bastantes revistas, destacando esta revista SIAM, que es una de las más importantes del Journal of Control and Optimization, el Boletín de la Sociedad Matemática Mexicana y System and Control Letters, entre otras. Bueno, también ha sido promotor de organizar eventos alrededor de esta área para fortalecerla en México. Ha organizado reuniones, un Congreso Latinoamericano de Probabilidad Estadística y algunas actividades de difusión que también ha hecho alrededor de esta temática. Bueno, muchas gracias, Daniel, por aceptar. Es un honor tenerte por acá y pues adelante con tu charla. Bien, muchas gracias por la introducción, Daniel, muy amable. Agradezco mucho al IPICIT, a su cuerpo directivo, a los profesores de la División de Control de Sistemas Dinámicos, la oportunidad de dirigirme a su comunidad en un momento tan especial como es el 20 aniversario. Eh, Permítanme primero compartir mi pantalla para poder eh, comenzar mi presentación. Entiendo que ahí ya está a la vista, ¿cierto? Muy bien. Eh, mm, mm, Quisiera saber si la voy a poder controlar los cambios yo o lo va a hacer el moderador, Adelante, doctor, usted los controla. porque lo veo cambiándose automáticamente.
A ver, espero que entonces lo voy a hacer desde aquí. Sí, se está compartiendo el archivo PDF. Se ve correcto, doctor. Sí, muy bien. Entonces, primero que nada, obviamente, quisiera así dirigirme a la comunidad del IPICIT. Eh, es, ese tipo de celebraciones por su aniversario son muy significativas para todo México, creo, y para la comunidad que hemos tenido la oportunidad de acercarnos a ustedes. Es muy grato tener y encontrar una visión en común científica, en el caso del IPCIT, sumamente multidisciplinaria, con grupos de investigadores reconocidos y de una gran calidad, no solo científica, sino humana. Quisiera felicitar primeramente obviamente, a toda su comunidad de profesores, estudiantes, personal en general de este importante centro. A su director, Luis Salazar, muchas felicidades. Bien, más que dar una plática linda sobre el tema, sí quisiera poner en perspectiva más bien una charla que nos dé una idea de cómo ha evolucionado esta área de control óptimo, de control determinista y estocástico a lo largo del tiempo, ofreciendo algunos rasgos históricos y algunos problemas y ejemplos, sobre todo, que se pueden atender para para intentar comunicar lo mejor posible algo de la importancia de esta área. Entonces voy a hacer una introducción, una motivación en problemas básicos, también algunos criterios de optimización basados en algunos ejemplos. Pero creo que lo más importante, el punto de inicio más importante sobre el que quisiera arrancar esta charla, es justamente a partir del concepto de incertidumbre, que es lo que está detrás de muchos de estos fenómenos, y creo que en este momento de la pandemia es todavía más importante el entender cómo podemos, a partir de eventos con una enorme cantidad de incertidumbre, tomar decisiones. Ese es lo que está detrás de la idea de control estocástico. Pero vayamos por partes. Vayamos primero por la incertidumbre. Y creo que vale la pena detenerse en varios aspectos históricos que iniciaron con los trabajos de Bernoulli, siglo XVII, cuando ponen las bases de lo que sucedía, de los eventos aleatorios que él podía observar y podía describir en este libro fundamental del arte de conjeturar, justamente. ¿Cómo podemos aventurarnos a conjeturar, dado que estamos en un ambiente incierto, y poder deducir y decidir a partir de ello? Creo que este trabajo en particular de Bernoulli marca el inicio de todo un trabajo de investigación en el entender y la investigación de eventos inciertos, cuyo resultado no conocemos de antemano. Hay otro trabajo histórico, por supuesto, que es más que digno de mencionar, que son los fundamentos de la teoría de probabilidad del trabajo de Kolmogorov en la primera mitad del siglo XX, en el que sienta los fundamentos desde el punto de vista matemático de cómo entender y justificar lo que estaba sucediendo en estos eventos. Él es sin duda una piedra angular en describir la matemática que estaba detrás de lo que uno podía observar.
desde un simple lanzamiento de monedas, todos los problemas de combinatoria que podrían ser estudiados y que eran estudiados en ese entonces, hasta eventos más complejos y poderlo todo eso matematizar en algún sentido, usando herramientas que en ese momento ya estaban desarrollándose tanto en análisis, en teoría de la medida, en análisis funcional, por supuesto. Después viene en este proceso histórico, viene una contribuciones que se adelantan un poco a lo que habría sido hasta en el siglo XIX, y es entender lo que sucede cuando se observa un sistema que en lugar de ser estático, como puede ser un lanzamiento de una moneda o puede ser el observar un evento que sucede de manera única, ¿no? Y en lugar de eso podemos observar algo que evoluciona, un evento que evoluciona en el tiempo. Y eso es lo que sucedió a principios del siglo XX con dos descubrimientos que fueron hechos de manera independiente por Bachelier en 1900 en su tesis doctoral, y por este trabajo de Bachelier desde el punto de vista absolutamente financiero. Era una tesis doctoral dirigida por Poincaré sobre teoría de la especulación. Y por otra parte, pocos años más tarde, desde el punto de vista físico, el trabajo de Albert Einstein en 1905 sobre la propagación del movimiento molecular. Y lo que es sorprendente, como siempre en estos grandes descubrimientos, es que cada uno a su manera, estudiando fenómenos diferentes, uno estudiando la evolución de precios de acciones en el mercado en ese momento incipiente de la bolsa de valores parisina, y la otra persona, Einstein, estudiando un fenómeno físico en un medio estacionario, pueden llegar a descubrir algo que fue fundamental, y es el descubrimiento del movimiento browniano. Entonces, es este movimiento browniano que es descubierto en ese momento y que describe justamente este movimiento errático que sucede a lo largo del tiempo, puede también relacionarse con otra área de matemáticas que es esencial, pero cuya relación no es, o no, en ese momento, obviamente en ese momento histórico, no era pensado, y era la relación con ecuaciones diferenciales parciales. Entonces, esta relación es la que quisiera proponerles que Daniel, sí, adelante. ¿No podríamos ver la presentación en modo presentación? Sí, claro, lo que tengo problemas es lo puedo intentar, déjame ver si puedo, ahí. Ahí está mejor. Sí, gracias. Doctor, para que no avance en automático, si gusta salir de esa presentación, tendría que A poner ver, ¿qué Show puedo Full hacer, Screen. perdón? Sí, salir de ese modo de presentación porque está avanzando en automático. Ah, y le pongo full En Show screen. Full Screen. Es Ok. correcto. A ver, ahí, mejor. Es correcto. Ok, Sí, gracias. ahí está mejor. Perfecto. Bien, entonces aquí estamos justamente en la parte baja de esta lámina sobre esta relación entre probabilidad y ecuaciones diferenciales parciales. En el desarrollo de muchísimos problemas de matemáticas contemporáneas, obviamente no se restringe a lo que a lo que voy a presentar aquí. Es simplemente una muestra de lo poco pero mucho más bien que puede impactar esta relación. Ok, muy bien. Entonces, permítanme hablar de 4 ejemplos en el que la incertidumbre, y este es un paso todavía
más importante es el entender cuándo la incertidumbre es controlable. O sea, no solo, o sea, el contexto es el siguiente. Tenemos un sistema en el que sabemos de antemano que es incierto, pero aún así queremos hacer el intento por tomar decisiones y tomar decisiones de la mejor manera. Entonces, este es obviamente un objetivo un poco más complejo, porque, sin embargo, más real también, por la cantidad de problemas que uno puede encontrar alrededor que tienen que ver con esos dos contextos. Menciono 4 sobre los que me voy a extender un poco más adelante, que son sistemas de almacenamiento, selección de canales inalámbricos para sistemas de comunicación, producción de bienes y manejo de carteras de inversión. Eso es solo para mostrar lo que se puede hacer con este tipo de herramientas y técnicas. Entonces vamos con el primero. Cuando uno tiene este tipo de problemas como los que voy a mencionar, uno en general, preguntas muy básicas, ¿qué estado es el que deseo controlar? ¿Cuál es el estado que me interesa observar? ¿Cómo lo identifico? ¿Y qué está en mis manos decidir? A eso, por supuesto, le podemos agregar otro tipo de situaciones más reales, como son las restricciones que se tienen. Pero en muchos problemas, cuando tiene uno un problema práctico, un primer reto es entender cómo matematizar un problema, identificar qué variables son aquellas que se pueden controlar, cuáles son las restricciones y cuál es el objetivo que tenemos. Esas son como las tres partes esenciales que quisiéramos abordar en cada uno de estos ejemplos. Y en general, por supuesto, cuando uno tiene este tipo de situaciones. Entonces, empecemos por este sistema de inventarios que creo que nos puede sonar muy familiar a todos nosotros, y es tener un sistema de inventarios. Entonces, tenemos una empresa que está produciendo o necesita, más bien, también lo podemos pensar como que necesita ciertas materias primas y tiene cierto nivel de inventario para su empresa. Entonces, uno de los objetivos que puede tener esta empresa es manejar el nivel alrededor de cierto objetivo X barra por los costos que puede significar el que nos alejemos de ese objetivo. Es decir, podemos tener, si estamos muy lejos, si X de T, nuestro nivel de almacenamiento está muy por encima de nuestra capacidad, pues eso obviamente incluye costos indeseables. Y si está muy por debajo, también puede ser un problema si la demanda del producto llegara a aumentar y no tenemos la capacidad de producción suficiente. Este producto lo podemos pensar como materia prima, por supuesto, petróleo, carbón, agua. Y en este tipo de problemas, una pregunta a proponer es ¿qué queremos optimizar? Se puede considerar el inventario de acciones de una empresa también, por supuesto, y quién es responsable de su comercialización. Aquí, ¿cuál es la incertidumbre a la que nos enfrentamos? Bueno, obviamente está la oferta y la demanda. Y esa es la primera entrada aleatoria de nuestro sistema. Y obviamente también el que queremos vender nuestro producto final en el momento en el que el precio sea lo más alto posible. Entonces, estos son algunos de los problemas en el que en un ambiente incierto necesitamos ir tomando decisiones sobre cómo
bueno, ahora más que nunca, también el ejemplo de Tabasco creo que ayuda para entender cómo se debe administrar o desfogar una presa. Ok, ese es un primer ejemplo sobre esto. Lo pueden trasladar a muchas empresas, diferentes tipos de empresas en los que controlar eficientemente el inventario es un problema de interés. Otro que en algún sentido todos tienen algo en común de los que voy a presentar, obviamente, y es el aspecto de optimización. Aquí este ejemplo se refiere a los canales inalámbricos. Ya todos estamos familiarizados con aparatos inalámbricos, obviamente, pero desde el punto de vista técnico también una de las decisiones importantes es qué canales usar. Quien administra este tipo de redes con el objetivo de maximizar los bits de salida, por ejemplo, del canal. O sea, generalmente los aparatos inalámbricos tienden a conectarse de manera automática a cierto canal, ¿no? Bajo ciertas condiciones. Sin embargo, el uso eficiente de los canales por parte de quien controla esto no es absolutamente evidente el cómo trasladar esos requerimientos de transmisión hacia un canal o hacia otro. Este es tomando en cuenta, obviamente, los costos asociados a estas decisiones, que pueden ser en términos de energía, en términos de definir del estado actual del canal, es decir, que si funciona o no funciona, en qué estado físico está el canal, y otro tipo de restricciones técnicas que pudieran aparecer al momento de hacer la recepción y la transmisión de las señales. Entonces, un uso óptimo de este tipo de canales es un problema que enfrentan en general las empresas dedicadas a transmisión de datos. El uso de efectivo de los canales y de lo que le llaman buffers. Obviamente hay restricciones en cuanto a su capacidad y eso hay que considerarlo de acuerdo con las variables de entrada, como el tráfico que pueda haber en las llegadas de información, la manera en que se procesa y la manera en la que se transmite. Bien, este es otro ejemplo dentro de los canales inalámbricos. Y uno más, que este también tiene que ver con producción de bienes. Y tomo, por ejemplo, algo que nos puede parecer muy común, como son las pesquerías. ¿Okay? La administración de una pesquería es ciertamente el punto es que hay que tomar decisiones en un contexto incierto por parte de la administración. ¿De dónde proviene esa incertidumbre? Bueno, hay que cuantificar recursos disponibles, o sea, el stock. Hay que tomar en cuenta razones ambientales, de cuánta extracción del producto se va a permitir. Pero no solo la extracción del producto, sino también la tasa de crecimiento del recurso natural que se está explotando, en este caso de peces, ¿cierto? Entonces, lo aleatorio proviene no solo de la demanda del producto, sino también de la tasa propia de crecimiento del recurso que se está explotando. ¿Cuáles son algunos factores para que puedan darse una idea de la complejidad del planteamiento matemático de estos problemas? Pues bueno, también hay que tomar en cuenta factores intrínsecos, como puede ser la extracción no regulada del producto. Y en función de eso, definir cuáles son las políticas de extracción. Eso obviamente no está ajeno a que estamos hablando en este ejemplo de que pueden tener, por un lado, las autoridades y por otro lado, los pescadores, quienes pueden tener intereses encontrados. Entonces, la formulación de este problema de optimización puede dar lugar incluso, obviamente, a una formulación como en términos de juegos entre
entre dos jugadores con intereses encontrados. Y ahí también alguno habrá que conjuntar en la función objetivo ese tipo de intereses que se tienen para poder, pues para que el resultado efectivamente resuelva el problema o dé una aproximación del problema. Entonces, un punto importante es la definición objetiva, la definición de los objetivos precisos, es decir, la sustentabilidad a largo plazo, el beneficio social. Estos dos, si los observan, son objetivos de largo plazo y esos en general son los que uno espera que se tengan por parte de la autoridad. En contraparte están los beneficios de corto plazo, que son los de los pescadores, ¿no? que necesitan obviamente la subsistencia diaria. Y entonces este tipo de objetivos, cómo en un criterio de optimización podemos dar lugar a que convivan estos dos tipos de objetivos, uno de largo plazo y uno de corto plazo. Ese es otro punto interesante matemáticamente. Muy bien. Este último tiene que ver con carteras de inversión. Ahí ahí nos referimos obviamente a de valores y dentro del mercado de valores uno de los tiene dos problemas que siempre son importantes una institución financiera. Por una parte, una inversión lo mejor posible, que le dé el mayor rendimiento en base a cierto conjunto de activos. Y por otro lado, ese es un problema, encontrar los mejores medios para vender los productos que genera, valuarlos, atraer inversiones, obtener rendimiento. Esa es como una cara de la moneda de estas carteras de inversión. La otra cara de la moneda tiene que ver con la cuantificación del riesgo en la que se incurre, ya sea a nivel de individuo o de agente inversionista o como empresa, como institución financiera. ¿Cómo lo regulamos? ¿Cómo cuantificamos el riesgo en el que un individuo está incurriendo? Ese es uno de las contribuciones quizá más importantes de la teoría de probabilidad al estudio del riesgo en el que se incurre al tomar decisiones. ¿Cómo la cuantificamos? ¿Cómo la controlamos? ¿Cómo la mantenemos? ¿Y cómo la regulamos también? A nivel gobierno, por ejemplo, existen instituciones reguladoras que están verificando continuamente el riesgo en el que incurren, instituciones como bancos, cajas de ahorro, etc. Entonces, el ejemplo aquí lo que quiere poner de relieve es estos dos intereses que pueden parecer encontrados entre buscar el mayor rendimiento o buscar aquellos instrumentos de inversión que ofrezcan la mayor retribución, pero por otro lado atender los riesgos en los que se incurren. ¿Cuál es la variable de estados? ¿Cuál es el conjunto de decisiones disponibles de las que gozamos? ¿Qué criterio usamos para decidir que estamos haciendo bien las cosas o mal? Ese es parte del planteamiento matemático que requiere este problema de cartera de inversión. Esto también relacionado con teoría de utilidad, por ejemplo, desde el punto de vista económico y teoría de equilibrio. En fin, estos ejemplos creo que ilustran muy bien el contexto que intento de describir el contexto incierto en el que se toman muchas decisiones, pero que aún así es benéfico obviamente de entender y es posible describir
eh, cierta optimalidad en nuestras decisiones. Un punto crítico es, en todo lo que acabo de mencionar, y eso lo entendió muy bien desde Bernoulli, es cómo transformamos un evento incierto en un número. Uno puede hablar en el contexto de, por ejemplo, de las pesquerías, de que nuestro stock del producto tiene cierta distribución, es decir, puede haber lo mismo 20 toneladas, el equivalente a 20 toneladas o 50 toneladas, en fin, no podemos tener una idea precisa de la cantidad, pero sí tenemos una idea de la probabilidad de que esté en cierto intervalo nuestro stock de ese producto. Uno de los problemas es cómo transformamos toda esa cantidad de datos que estamos observando sobre ese evento incierto en un número que nos diga algo. Y la pregunta es, ¿qué número es eso y qué representa? Y en función de lo que se llama la distribución de un evento aleatorio, se puede transformar en un número. Y esa transformación de todas esas observaciones a un número viene dado por este concepto que se llama esperanza, el valor esperado de una variable, de un evento aleatorio. Entonces, déjenme describir aquí, por ejemplo, 3 criterios. Esto se refiere obviamente no a un evento estático, sino a un evento dinámico que cambia a través del tiempo y de manera aleatoria. Entonces, pongo 3 ejemplos que me parecen importantes, que son criterios de optimización. Y cada uno les describe una situación particular del sistema, dependiendo de sus intereses. El primero de ellos tiene que ver, bueno, la E que está aquí tiene que ver justamente con esa transformación de todo lo posible en un número a través de este valor esperado. Pero lo que está dentro simplemente lo podemos pensar como una suma o una integral literalmente aquí, ¿no? de los costos a lo largo del tiempo. Pero esta cantidad que está aquí al lado izquierdo, esta exponencial, tiene también un significado interesante desde 2 puntos de vista. Desde el punto de vista probabilista, lo que quiere decir es que es posible que el estado que estamos observando, el fenómeno que estamos intentando controlar, se detenga en algún momento. En algún momento, esto es lo que se llama una distribución exponencial, como ejemplo, lo puse aquí, ¿cierto? Y eso, si lo ven desde un punto de vista financiero, tiene sentido si se piensa, por ejemplo, en que haya una bancarrota. Tiene sentido también desde el punto de vista de los canales inalámbricos, en el sentido de que haya una falla en todos los canales que se tienen a la mano para distribuir la carga, ¿cierto? Entonces, este tipo de criterio de optimización trata de describir eso. La existencia de la posibilidad de que en algún momento todo se detenga, ¿ok? Tiene también, si lo quieren pensar así, una interpretación financiera, y es que los costos a futuro los traemos a valor presente, dado que estamos tomando la decisión hoy. Entonces, esa interpretación desde el punto de vista económico también se le puede dar a este tipo de criterio. El segundo es sumamente interesante también porque tiene que ver con un fenómeno que presentan muchos sistemas que se quieren estudiar. Y es este comportamiento de mezcla entre los posibles estados. Es como cuando cuando le pone uno azúcar a una limonada y le empieza uno a mover. Y la pregunta es,
y lo hace precisamente para que quede mejor coloreado, ¿no? Y sepa mejor. Y eso es lo que está haciendo este segundo criterio. Tomar en cuenta las diferentes, un sistema que puede ser capaz de visitar una cantidad, casi todos los estados, si, para decirlo de manera no precisa, ¿no? Pero que puede pasearse por todos lados. Y en esa circunstancia lo que nos interesa es este promedio que está aquí de lo que sucede a largo plazo. O sea, en promedio, ¿dónde vamos a estar? Y esto tiene que ver con un fenómeno matemático y físico que es la ergodicidad, sistemas dinámicos ergódicos. Entonces, que se estudian precisamente a partir de no de dónde estuvo en determinado momento, ni por un periodo de tiempo, sino por el tiempo promedio que pasó en ciertos conjuntos que nos interesan, ¿no? Eso es lo que de eso trata este criterio, este segundo criterio. Y hay otros más complejos en el que nos permiten estudiar lo que sucede, nos permiten la detección de eventos raros. Hay eventos como el que estamos padeciendo ahorita de la pandemia, que evidentemente son raros, pero que llegan a suceder y que tienen un efecto catastrófico en muchos sentidos. Entonces, el detectarlos y darles, y en algún sentido magnificarlos para que el criterio que estamos utilizando los tome en cuenta, pues es creo que de interés, ¿no? Y esto que está aquí, esta cantidad espantosa que está aquí, que mezcla logaritmos con exponenciales, con integrales, con costos acumulados hasta el tiempo t, y también con el comportamiento ergódico. Esto se intersecta con el segundo, ¿no? En cuanto a que nos interesa el entender lo que sucede a largo plazo. Muy bien. Bueno, estos son lo que tiene que ver con criterios de optimización. ¿Qué métodos de solución? Una vez que uno tiene estos ejemplos, tiene este tipo de criterios, uno se pregunta, ¿cómo los soluciono? Y aquí hay dos aspectos históricos también que quisiera resaltar, que son el primero, programación dinámica. Programación dinámica que fue, su fundador es Richard Bellman, y la idea de este principio la idea es lo que está ahí escrito, que si una solución óptima, que si tenemos o podemos ser capaces de obtener una solución óptima que es global, es decir, en todo el tiempo de interés, entonces cuando uno acerca una lupa a ese sistema, cuando se está comportando óptimamente, también debe ser óptimo. O sea, esa optimalidad global se transforma a una optimalidad local cuando uno es capaz de, con una lupa, ver lo que sucede microscópicamente. Esto que está escrito aquí, que pareciera sencillo, sin embargo, revolucionó y ha revolucionado no solo el área de optimización, sino también la de ecuaciones diferenciales parciales. El resultado más importante en este aspecto es el principio de programación dinámica, que se puede describir como lo acabo de hacer, en términos de lo que sucede local y globalmente. Sin embargo, este tipo de idea llevó a un concepto y a resolver un problema que estuvo abierto durante muchísimos años, y era, una vez que uno tiene una función que describe la optimalidad de nuestro sistema, ¿cuál es la ecuación diferencial que resuelve? Pero sobre todo es en qué sentido la resuelve. Dado que hay muchos contraejemplos que nos dicen que una solución que podamos diferenciar una o dos veces, dependiendo del grado de la ecuación,
pues si es diferenciable, si la podemos encontrar, podemos hacer esta relación, pero hay muchos ejemplos en los que esta función que representa el valor óptimo para nuestro sistema, de evolución del sistema, pues no es suave, no es diferenciable, no la podemos suavizar para que sea una solución en el sentido clásico. Entonces, esto dio pie a los trabajos en soluciones de viscosidad, soluciones viscosas de ecuaciones diferenciales parciales por Crandall y Lyons en los 80s. Lyons, por este trabajo en soluciones viscosas, recibió la medalla Fields, por cierto. Y bueno, eso revolucionó la manera de ver y de entender las ecuaciones diferenciales parciales. Muy bien, hay otro método que es también sumamente útil y es el principio del máximo de Pontryagin. Este principio lo que hace es dar condiciones necesarias para que un sistema que nosotros estamos proponiendo mantenga la calidad de optimalidad a lo largo del tiempo. Esto da lugar a un sistema acoplado de ecuaciones diferenciales parciales hacia atrás, otro hacia adelante, y hay que entender y buscar su solución. Entonces, esto también matemáticamente es sumamente retador y útil también por las condiciones de necesidad que describe para la optimalidad del sistema. Muy bien. Ahora, déjenme brincar un poco así dar un ejemplo, dar algunos ejemplos rápidos, no técnicos, de dónde estamos, de qué tipo de ecuaciones estamos hablando. Y creo que la más útil, obviamente, y es el punto de inicio, es la ecuación del calor. Muchos de nosotros estamos familiarizados con esta ecuación que describe, pues tiene una descripción física, por supuesto, en términos de transmisión del calor, pero una pregunta con cierta condición inicial, ¿no? Entonces tenemos una barra, tenemos ciertas condiciones iniciales, cierta temperatura inicial, queremos entender cómo se difunde. Y la pregunta es, ¿qué tiene que ver esta ecuación? Este es el laplaciano de esta función, las segundas derivadas. La pregunta es, ¿qué tiene que ver esta ecuación con un fenómeno aleatorio? Esa es la pregunta que quisiéramos, que quisieron entender quien lo hizo en su momento, ¿no? Y esto sucedió justamente por ese trabajo de Feynman-Kac, que dice, que describe que la solución de esta ecuación diferencial simple del calor se puede describir en términos de la evolución de de un fenómeno aleatorio que va evolucionando en el tiempo. Y este fenómeno aleatorio es justamente un movimiento browniano. ¿Ok? Entonces es simplemente tomarnos nuestra condición inicial y evaluarla en esa evolución, en cómo se difunde en algún sentido este proceso a lo largo de la superficie que estamos estudiando. Y esto lo evaluamos en F y de eso lo convertimos en este número que dijimos que era la esperanza. Y bien, esta es la primera relación importante, diría yo, fundamental de lo que sucede con una ecuación diferencial parcial y por otro lado, que puede ser estudiada por métodos analíticos, absolutamente, pero también relacionarlo con lo que está sucediendo físicamente y con eventos inciertos a lo largo del tiempo. Entonces, esta es la primera que quisiera mencionar. Hay otras, esta sí la incluí por algunas razones, de que en particular por la división de control y sistemas dinámicos del IPCID, seguramente hay mucha gente interesada en la primera parte de esta ecuación, ¿no? Hasta donde está más,
en el caso determinista, ¿no? Y creo que el punto es, este es el tipo de ecuaciones en las que transformamos nuestros ejemplos en algo que varía determinísticamente, que es este campo vectorial, ¿ve? Más algo, este es el movimiento browniano que va modificando las trayectorias a lo largo del tiempo de este sistema. Entonces, esta es una mezcla, esta es una ecuación, lo que se llama una ecuación diferencial estocástica, los trabajos de Ito fundamentales para entender lo que es una solución de ese tipo de ecuaciones, pero que modela justamente lo que queremos. Algo que sabemos que está sujeto a cierto campo, a cierta dirección, a cierto comportamiento determinista, pero que también fluctúa aleatoriamente con esta segunda parte. ¿Ok? Y este tipo de ecuaciones diferenciales, una manera de ponerle una lupa a su comportamiento es a través de esta expresión también espantosa del pero que se llama prometo no brincar a la parte técnica, el generador infinitesimal de este tipo de proceso. Muy bien. Déjenme brincarme esto, porque creo que también, pero sin embargo, es importante que aquí ya empezamos con una ecuación muy simple, que era esta, la del calor, donde aquí solamente tenemos un laplaciano, y ahora podemos brincar a otro tipo de ecuaciones de segundo orden usando este operador que está aquí, donde aquí aparece el producto de estas matrices que están acá, el campo vectorial, y lo que tenemos es que ahora brincamos a otro tipo de ecuaciones diferenciales parciales, de este tipo, una ecuación de segundo orden, lineal, con esta condición terminal. Y nuevamente la pregunta que traemos a colación es, ¿cuál es la representación estocástica de la solución de este problema, de esta ecuación, y qué fenómeno aleatorio está detrás de la solución? Y bueno, también resulta que ahora el problema, el proceso que tengo que observar es el que les decía antes, este que está escrito en esta ecuación, y evalúo cómo evoluciona en el tiempo, lo evalúo en esta condición phi, condición terminal, y de eso promedio usando esta esperanza que está aquí. O sea, lo transformo en un número. Veo todas las posibilidades primero y luego las promedio en algún sentido. Bueno, esas son dos representaciones, dos relaciones entre estas ecuaciones diferenciales parciales. Déjenme, voy a brincarme esto. Déjenme llegar a la introducción a control singular porque es una modificación al problema anterior, pero que tiene que ver con el problema aunque no lo crean, con el problema de inventarios, en el sentido de introducir un proceso adicional, CDT, que justamente nos ayuda a modificar la dirección del sistema, ¿ok? CDT. Entonces tenemos un proceso que varía de manera aleatoria y queremos modificarlo a través de este proceso. Sí. Y esta es la idea. Eso está motivado por, este puede ser un ejemplo de un criterio que incluye lo que mencioné antes, o sea, el caso descontado, los costos que implica modificar el sistema y una función de valor que se llama, que en este caso queremos infimizar. Este es el problema de optimización, infimizar este criterio que está acá, que ya describí antes. Bien, más importante es qué es lo que quiere decir este problema en términos prácticos. Bueno, este problema quiere decir que estos tipos de problemas, por ejemplo, tienen sus orígenes en el control de naves aéreas. Cabe decir que el mayor impulso al estudio e investigación de control estocástico, del área en general de control estocástico, viene a raíz de la Segunda Guerra Mundial. Entonces no es extraño estos problemas estas motivaciones que estoy mencionando. Entonces,
El problema consiste en encontrar un balance adecuado entre mantener la ruta deseada y los gastos asociados con decisiones de corregir el rumbo. Y bueno, eso está asociado obviamente a las fluctuaciones del sistema, que pueden modelarse usando el movimiento browniano. Y bueno, con esto concluiría. Muchísimas gracias por su atención y nuevamente por la invitación y la oportunidad de dirigirme a toda la comunidad del IPCID. Muchísimas felicidades, repito, como lo dije al inicio, a toda la comunidad del IPCID. Es un honor como mexicano saber que existen instituciones como estas, con cuadros magníficos de investigadores, de estudiantes. Les deseo una larga vida a su centro y muchas felicidades. Gracias. Muchas gracias, Daniel, la plática, por hacerla un poco más ligera para un público amplio, porque los detalles técnicos son bastante pesados, sabemos que es así. Gracias una vez más por las felicitaciones a nuestro instituto. No sé si por aquí tengan algunas preguntas, entiendo que en el chat podría haber algunas, o si alguien en la conexión Blue Jeans también tiene alguna pregunta. ¿No? Yo quisiera agradecerte y preguntarte algo, a ver si en lo que damos tiempo, algo que la gente pueda preguntarnos. Me llama la atención, Daniel, este concepto de incertidumbre controlable, ¿no? Es decir, generalmente en muchas de las cosas determinísticas uno asume la incertidumbre, pues desconocida, y como consecuencia no la puede uno controlar tan fácilmente, puede uno asumir cotas de ella o cierta información. Y en los ejemplos que pones, por ejemplo, se me hace que en el de canales inalámbricos, siendo un problema más de ingeniería, donde podríamos tener control sobre las incertidumbres, ¿no? Pero en los otros problemas que planteas, donde dependen de conflictos, políticas, finanzas, ¿cómo visualizar este concepto de que esas incertidumbres tú las puedes controlar en cierta forma? Sí, a ver, quizá vale la pena precisar lo que quería decir. Más que controlar las incertidumbres, que efectivamente están fuera de tus manos, eso es lo que sucede normalmente. Lo que estás controlando es el efecto de las incertidumbres en el sistema que te interesa. Eso es lo que está sucediendo. Una vez que tú describes el estado del sistema que te interesa observar, tratas justamente de entender las incertidumbres y en este caso puede ser cómo ayudas a modificar el sistema para tus propósitos, ¿no? Dependiendo de cuáles sean ellos, ¿no? De lo que deseas optimizar. Entonces, no es que estés controlando la incertidumbre, que efectivamente no hay posibilidades, pero lo que sí es los efectos que tienen en lo que quieres estudiar. Ok, sí, me llamó la atención eso. Y entonces tienes por un lado las incertidumbres y por otro lado algunas variables que sí puedes controlar, supongo, ¿no? Y a través del efecto de esas es donde buscas la solución al problema. Ok. Efectivamente. Sí. No sé si hay alguna otra pregunta en el grupo. Hola, Daniel. ¿Sí me escuchas? Sí, adelante, por favor. Bueno, los dos Danieles. Muchas gracias por la presentación. Pues a mí también me quedó un poquito la duda
¿qué es lo que quiere decir este control estocástico? Este, como un ejemplo muy simplificado de lo que hacemos en un sistema lineal, por ejemplo. Nosotros podemos proponer un controlador a través del cual tenemos cierta acción con un actuador, una válvula, no sé, algo físico, que tenemos control sobre un sistema físico también. Entonces, en un control estocástico, no me imagino este, cuál es esa acción de control o cómo uno influye sobre la dinámica de un proceso estocástico. Este, no sé qué tipo de controladores se obtengan en esta área. A ver, creo que voy a intentar proponer una idea de ejemplo, más bien, para lo que tú pones, lo que tú describes, y es justamente, creo que hay aspectos que en una válvula yo me imaginaría, cuando estás controlando una válvula de un sistema grande, puede ser difícil de describir, dependiendo de qué usuario seas, pero por ejemplo la presión. O sea, hay variables que puedes tener en una válvula que sí estén bajo tu control y habrá otras que no. Identificar estas variables que no están, creo que son las que les estarían agregando incertidumbre a tu sistema. Aquellas que sí, que tanto le cierras, que tanto le abres, obviamente sería lo que sí puedes hacer. En términos matemáticos, yo lo vería de la siguiente manera. O sea, tienes un sistema al que le estás sumando, le puedes sumar, por ejemplo, en el caso estático o en el caso dinámico, incluso en el caso lineal cuadrático, alguna variable aleatoria normal, por ejemplo, que te esté moviendo hacia la izquierda y a la derecha tu estado un poco, ¿no? Con ese tipo de fluctuaciones. Esa sería como la formulación matemática. Muchas Eh, gracias. Entiendo que José Gracias. Luis, estoy viendo el Sí, chat. creo que José José Luis, Luis. por favor, un gusto saludarte. Adelante, José Luis. Muy amable, muchas gracias. Oye, felicidades, Daniel, realmente muy interesante la plática y la forma como la pensaste y la diste. Quería simplemente compartir un comentario. Para los físicos de incertidumbre es innata, pues, a los sistemas físicos microscópicos. La ecuación que describe el movimiento de los sistemas, digamos, atómicos o nanoscópicos, es a través de la ecuación de Schrödinger, que es una ecuación diferencial parcial. Y hay un principio de incertidumbre que se llama el principio de Heisenberg, en el que no puedes medir simultáneamente posición y velocidad o momento. Por ejemplo, el electrón, pues, sabemos que no lo podemos ubicar y saber qué velocidad tiene al mismo tiempo, pero podemos confinarlo. Podemos confinar partículas elementales en un determinado espacio a través de campos aplicados y resolver la ecuación de Schrödinger hay incertidumbre, pero hay un confinamiento, ¿no? Ujú. Y esta incertidumbre, de alguna manera, es como se menciona, una incertidumbre controlada hasta cierto punto, ¿no? Pero bueno, con el desarrollo de nuevas técnicas y todo esto, apoyo de los matemáticos, yo creo que es muy interesante ver, digamos, el cruce de las ideas que ustedes manejan, la forma como resuelven las ecuaciones y los usos y, digamos, la forma como se ha usado en física desde principios del siglo pasado. Como bien lo mencionas, en el 1905, pues Einstein resolvió el problema del movimiento browniano, que tiene que ver con cuestiones de fuerzas al azar sobre partículas pequeñas, que son Exacto. sistemas macroscópicos. Es un problema termodinámico y gran parte, digamos, la hidrodinámica también tiene que ver con ecuaciones diferenciales parciales, que son extremadamente difíciles. En general, resolver problemas
analíticamente ni lo piensa uno. Para el caso de la ecuación de Schrödinger, solamente algunos casos muy sencillos se puede resolver. Lo demás hay que hacerlo numéricamente, ¿no? Pero pero bueno, yo creo que esta charla me gustó mucho porque, digamos, creo que hay avances y hay formas interesantes de aplicar a la solución de ecuaciones diferenciales parciales. Sí, efectivamente, José Luis, como lo mencionas, muchísimo, obviamente la intersección de física con matemáticas, bueno, no hay que justificar absolutamente nada, para eso está la historia. Y hay muchísimos ejemplos, modelos, motivaciones, eh, ecuaciones a entender, fenómenos a estudiar que vale la pena compartir. Digo, muchas de estas motivaciones parciales y de control, algunos de lo que conozco, creo que el área de oportunidades ha sido históricamente inmensa. Gracias por el comentario. Sí, gracias, José Luis. Jesús, no sé si puedas abrir tu micrófono y preguntar o puedo leer tu pregunta. Jesús Leiva. Primero, muchas gracias y felicidades por tu presentación, ¿verdad? A ver, ok, ya, ¿verdad? ¿Sí me puedes escuchar? Sí. Sí, adelante, Jesús, te escucho. Gusto saludarte. Igualmente. Dos preguntas. Uno es, en el caso de inventarios, que es una teoría muy importante, tratamos de reducir los inventarios al mínimo, pero claro, como tú señalas, puede haber incertidumbres. ¿Cómo lo estamos representando eso en un problema de optimización? Es la primera pregunta. Y la segunda es, nosotros en control robusto hablamos mucho de incertidumbres, paramétricas y no paramétricas, ¿verdad? Paramétricas es de que un parámetro no estamos seguros de qué vaya a pasar, y las otras pues es que la dinámica no sabemos si es la correcta, ¿verdad? Como que de una manera lo ponemos por fuera y tratamos de un poquito de mantenerlo en un valor, ¿no? ¿Qué comentarios nos podrías hacer al respecto de estos dos problemas? Gracias, Jesús. A ver, sobre el primero, una manera que a mí se me ocurriría de introducir este tipo de cosas que no quieres. O sea, no quieres quieres reducir el inventario, pero tampoco demasiado para evitar algunos riesgos. Una posibilidad así sería introducir, por ejemplo, una barrera crítica. Y a partir de esa barrera hacia abajo, penalizar. Y penalizar bastante el que el Estado llegue a ese sistema. Eso ayudaría al momento de resolver el problema de optimización a que cuando estás por debajo de esa barrera se evite, pues, cuando estás actuando de manera óptima. Esa sería una manera que se me ocurre y bajo ciertas dinámicas que se pueda proponer para el sistema, las estrategias óptimas de hecho tienen esa forma, que tú describes una barrera o sea, lo transformas de un problema infinito dimensional a un problema de una dimensión. Esa sería una posibilidad. Sobre tu segunda pregunta, de hecho, es un muy buen punto el que mencionas, porque el control robusto, para explicarlo a todas las personas que nos acompañan, tiene que ver con estudiar el peor de los escenarios de alguna manera, o cubrir el peor de los escenarios en los escenarios modelados como estas perturbaciones que describes. Entonces, de hecho, una manera es, si quieres introducir aspectos aleatorios al sistema, hay el último criterio de optimización que mencioné, el que se refiere a eventos raros, hace justamente eso en el límite. O sea, puedes describir matemáticamente el que tu sistema tenga pequeñas variaciones aleatorias y hacer una aproximación cuando eso está sucediendo. Y el último criterio, el que tenía el log y la exponencial, esa expresión rara, hay análisis asintóticos que se pueden hacer cuando el ruido, digamos, cuando el ruido tiende a cero, y lo interesante es que converge a este problema de control robusto que mencionas, Jesús. Es un estudio que ha hecho
que han hecho en varios grupos de aproximaciones al problema de control robusto. Lo ha hecho, por ejemplo, James, Fleming, Macanini. Bueno, son algunos nombres que ahorita se me vienen rápidamente a la mente. Pero ese es una excelente conexión entre lo que pasa, entre lo que diseñas determinísticamente, que lo haces tus perturbaciones con ese diseño, a cuando quieres dar el brinco a diseñar tus perturbaciones de manera aleatoria. Ok, así es. Bueno, muchas gracias, Daniel. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene una pregunta? Ok. Sí, nada más para cerrarte, muy buen comentario de Jesús y tu respuesta, ¿no? Porque generalmente en el enfoque óptimo determinístico, recuerdo que el problema que se tiene es que el óptimo no fuera robusto ante perturbaciones, ¿no? Entonces, si tú alcanzabas la optimización, un máximo, un mínimo, como lo describieras, el problema es que se mantuviera ante perturbaciones, ¿no? Y creo que, como dices, esas conexiones ahora con lo estocástico pueden ayudar a eso. Una última pregunta un poco así filosófica, Daniel. Ahorita está muy de moda esto de inteligencia artificial. En tu opinión, o sea, bueno, se trata este problema muchas de las veces de inteligencia artificial usando otro tipo de herramientas, es decir, algoritmos genéticos, redes neuronales. Y los que hacemos teoría matemática de control, pues vamos en la dirección de optimización, como dices tú, usando herramientas pues más duras, ¿no? Más matemáticas. ¿Cuál es tu opinión sobre estos dos? En cierta forma, el control, e incluso el control óptimo, como tú lo abordas, es un problema que en mi opinión, es de inteligencia artificial, si lo queremos ver así, ¿no? Es tomar decisiones ante escenarios inciertos de una manera inteligente, llamémoslo así, que es la palabra que se usa. ¿Cuál es tu opinión sobre estos dos mundos, estos dos enfoques, las conexiones? Mira, yo creo que esa es una pregunta muy pertinente ahorita, justamente porque todo esto está pues en nuestros medios, ¿no? La inteligencia artificial, pero déjame agregar otras palabras como deep learning o machine learning. Son tres frases que están en medio y que yo creo que los avances desde el punto de vista de la ingeniería y el uso de esas técnicas ha sido muy grande y muy útil. Sin embargo, cuando uno justamente intenta entender lo que se está haciendo desde ese punto de vista y que les funciona para sus propósitos, pero lo quiere entender desde el punto de vista matemático, resulta que la matematización de muchos de estas cosas que se hacen falta. Mi opinión es que hay muchísimos resultados que se están usando que no están todavía probados debidamente. Y no tendrían que estar porque su motivación viene de otro lado. Pero creo que desde el punto de vista matemático es un área de oportunidad inmensa el poder decir, formalizarlo, por qué las cosas funcionan y identificar los resultados importantes, por ejemplo en Deep Learning, ¿no? Que ahí lo que tienes es efectivamente eso, es ir observando una cantidad de datos a lo largo del tiempo e irlo modificando, ¿no? Pero eso hace falta matematizarlo y escribir los teoremas de manera precisa y las demostraciones de manera formal. Ese es un reto en el que hay mucha gente ahorita trabajando de las dos áreas, tanto a nivel de ingeniería como a nivel de grupos en matemáticas. Esa es una excelente área de oportunidad, de hecho, yo diría. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, si no hay más preguntas, agradecemos nuevamente, una vez más, a Daniel, una plática muy interesante. Espero que los estudiantes que nos escuchen reciban bien esta plática y se motiven a estudiar estas herramientas matemáticas para control. Muchas gracias, Daniel.
Con mucho Y gusto y muchas felicidades a todos. gracias. Un gusto saludarlos. Muy bien, es un reconocimiento virtual a Daniel. Les leo el reconocimiento que el Instituto de Potosino de Investigación Científica y Tecnológica otorga. El presente reconocimiento al doctor Daniel Hernández Hernández por haber impartido la conferencia plenaria Control Estocástico, una perspectiva desde las ecuaciones diferenciales parciales. Encuentra las firmas de nuestro director general y nuestro secretario académico. Bueno, muchas gracias, Daniel, y con esto concluimos sí, la plática, ¿no? Muy bien. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes a todos. Agradezco al doctor Daniel Hernández esta charla que nos ha brindado en el marco de nuestra celebración de 20º aniversario. Una atinada decisión del doctor Daniel Melchor haber invitado a nuestro amigo Daniel Hernández, quien además de un excelente profesor es también un importante integrante de nuestra Comisión Externa de Evaluación. Muchas gracias, Daniel, por tu charla. Queremos ahora pasar a hacer la entrega virtual de los reconocimientos al personal que ha laborado por 15 años en el IPICIT. Pero antes de ello, quiero abrir un pequeño paréntesis para informar que en esta semana de numerosos celebraciones y actividades, tuvimos el día de ayer la celebración de nuestro órgano de gobierno, el cual fue presidido por el doctor Alejandro Díaz, coordinador de la Unidad de Articulación Sectorial y Regional de CONACYT. Luego de la presentación de nuestro informe del primer semestre de labores de este año, el doctor Alejandro Díaz externó una felicitación a la labor que la institución ha realizado durante este primer semestre del año 2020. Esa labor obviamente es producto del trabajo de toda la comunidad y por eso quise abrir este paréntesis para hacer extensiva la felicitación que el doctor Alejandro Díaz envió a nuestra institución. Gracias a todos por su trabajo. Y hoy precisamente celebramos 15 años de trabajo de algunos de nuestros compañeros. En primer lugar, debo mencionar a la doctora Irene Castaño Navarro, quien llegó hace 15 años a la institución e instauró no solo un nuevo laboratorio en IPICIT, sino también una exitosa línea de investigación en el área de la microbiología molecular de agentes patógenos oportunistas. Irene, muchas felicidades y gracias por tu trabajo. Junto con Irene llegó también el doctor Alejandro Las Peñas Nava, quien también colaboró en la instauración de este nuevo laboratorio y esta línea de investigación exitosa, y ha sido además jefe de la División de Biología Molecular. Alejandro cumple hoy también 15 años, o le celebramos más bien los 15 años de trabajo ininterrumpido. Gracias, Alejandro de Las Peñas. También reconocemos el día de hoy a María del Rocío Suárez Verónica, su trabajo durante 15 años como auxiliar en el departamento de personal. Muchas gracias, María del Rocío, por tu trabajo. Nuestra compañera Lourdes Berenice Celis García también tiene ya 15 años de labores en nuestra institución
Y Berenice ha trabajado también instaurando un laboratorio para el tratamiento biológico de corrientes acuosas y para la biotransformación de compuestos azufrados. Berenice, gracias, muchas gracias por tu trabajo. La doctora Lina Riego, compañera nuestra en el Departamento de Biología, en la División de Biología Molecular, completa este año también 15 años de labores ininterrumpidas. Lina implementó un nuevo laboratorio en biología molecular, el Laboratorio de Genómica Funcional, y en él desarrolla una importante línea de investigación en genómica funcional de levaduras. Es exitosa Lina y además ha hecho un fuerte trabajo como coordinadora académica en la División de Biología Molecular. Muchas gracias, Lina, por tu trabajo. Y Sonia Lorena Arriaga García, nuestra compañera en la División de Ciencias Ambientales, también cumple este año 15 años de trabajo, de investigación. Ha desarrollado, Sonia, una exitosa línea en la producción de proteínas de interés industrial y también en el tratamiento de emisiones mediante biofiltración. Sonia además ha sido distinguida con reconocimiento a investigador joven el año pasado en nuestro estado. Muchas gracias, Sonia, por tu trabajo. Enhorabuena. Quien también completa 15 años de labores en nuestra institución es David Ernesto Torres Gaitán. David Ernesto es técnico titular B en la División de Geociencias Aplicadas y trabaja fuertemente ahí apoyando las labores de nuestros investigadores de geociencias. Muchas gracias, David Ernesto, por tu trabajo. Y reconocemos también el día de hoy los 15 años de trabajo en nuestra institución del doctor David Ríos Jara, investigador titular C en la División de Materiales Avanzados. David ha trabajado durante este tiempo no solamente como investigador, pero también se ha desempeñado durante 10 años como director general del IPCID. Gracias, David, por tu trabajo. Y con esto terminamos con los reconocimientos de los 15 años, del personal que tiene 15 años, y los esperamos el día de mañana. Mañana, viernes, culminan nuestras celebraciones de 20º aniversario con la conferencia magistral del doctor Pablo Rudomín y con la entrega de los reconocimientos al personal que cumple 20 años de labores en nuestra institución. Muchas gracias a todos y nos veremos mañana por aquí.